Bienvenidos a este segundo análisis de Onda Ley. Analizaremos los principales asuntos legales para que vosotros, los que nos escucháis, podáis entender a qué nos enfrentamos cuando leemos noticias, pues como que Carromero le han dado un tercer grado o Luis Bárcenas tiene una cuenta en Suiza y no sabemos muy bien si es financiación ilegal o no es financiación ilegal. Para que todo esto pueda suceder, para que podamos contaros y analizar todas estas informaciones y vosotros lo entendáis, contamos con expertos, abogados y expertos periodistas en nuestro estudio. Contamos hoy con Rubén Tejedor, periodista y miembro de UPyD. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, también contamos con Jorge Eugenio Raschetti, abogado. Buenos días. Buenas. Y con Javier Díaz Aparicio, también abogado. Muy buenas. Como siempre, buenos días. Buenas. Bueno, pues hoy, Javier, ¿qué nos traes? ¿Con qué vamos a empezar esta mañana? Vamos a intentar hacer una reflexión sobre el comportamiento de la prensa a lo largo de las semanas, fundamentalmente lo que leemos el fin de semana, qué posición política va o qué reflexión política va haciendo la prensa los fines de semana, cómo se posiciona el lunes y cuál es el análisis que hace sobre todo de los sucesos que prácticamente copan la información, y luego intentaremos desmembrar el contenido jurídico de esa información y posicionarnos políticamente. Bueno, pues en este primer día de este análisis de este fin de semana, ¿cuáles son las noticias que has encontrado en los diarios? En los principales diarios generalistas, vamos a decir, que son El Mundo, El País, ABC y en La Razón. Poco más analizaremos porque si no tendríamos que dedicar prácticamente todo nuestro tiempo a ello, pero inicialmente vamos a intentar hacerlo por bloques. La noticia estrella continúa siendo, en mi opinión, el caso Bárcenas, al que El País ha dedicado casi el contenido íntegro de la corrupción durante el fin de semana y se posiciona el lunes. Y sobre ello me gustaría resaltar el análisis que hace el fin de semana El País cuando dice 4 tesoreros con fortuna y desarrolla lo que vinieron haciendo los tesoreros del PP a lo largo de los 20 años anteriores. De su creación con Alianza Popular. Y el desarrollo que hace hoy, que hoy sí da noticia con contenido más que opinión o desarrollo de opinión, cuando dice en su portada en la mañana de hoy: Suiza bloqueó datos de Gürtel vinculados a la lista Falciani. El juez Ruth defiende la información del exempleado del HSBC. Es un análisis que desarrolla en páginas interiores que compromete o que desarrolla y compromete bastante la posición de Bárcenas, y la información, en mi opinión, es bastante más completa que la que ha venido dando El Mundo, que hace una larga cambiada en el día de hoy y opina de un caso completamente diferente cuando el que ha descubierto esta polémica ha sido El Mundo. Me parece que sin seguir avanzando podríamos ir viendo lo que ha hecho El País y lo que ha hecho El Mundo el domingo y el lunes, sobre todo en relación al caso Bárcenas. En mi opinión, Jorge, y te doy la palabra, ¿qué es lo que ha hecho el juez Ruth cuando ha pedido la comisión rogatoria? ¿Qué es lo que ha hecho el juez suizo cuando lo ha contestado? ¿Qué ocurre con las cuentas de Bárcenas? ¿En qué situación jurídica se encuentra? Es muy interesante entrar directamente con esta noticia porque en el último programa, el del lunes pasado, se hizo referencia, incluso yo afirmé muy rápidamente de que Suiza había demorado 3 años en contestar a las comisiones rogatorias. En El País de hoy, lunes, bajo el titular que ha leído Javier, Ruth defiende la lista Falciani, se explica la demora o la dilación. Ha habido 4 comisiones rogatorias. Y Suiza, en un principio, se negó a contestarla al juez Pedreira, que fue el primero que la pidió. Se negó a contestarla en base a que se mencionaba o se referenciaba a otro aforado que tenía un delito fiscal, y pareciera ser que el delito fiscal no queda comprendido en la comunicación de información o no levanta el secreto bancario. Posteriormente se agrega Bárcenas y en ese caso ya comienza la relación entre el juzgado que investiga y los jueces de Suiza. Lo fundamental, resumiéndolo, es lo siguiente: Suiza estaba convencido que Falciani, que es un empleado de un banco suizo, detenido en España por robar datos según la acusación suiza y sometido a un expediente de extradición,
y hoy que goza hoy de libertad, habría dado el nombre de Bárcenas, razón por la cual los suizos se niegan a colaborar, porque dicen, si la información es obtenida por la justicia española en base a una lista de nombres que ha sido robada de los bancos suizos, nos negamos la necesidad de que la prueba sea obtenida lícitamente, pesaba sobre la autoridad suiza, razón por la cual demoraron la entrega hasta que el juez Roux, por la referencia del periódico, en una defensa de la petición, establece que no es a través de la lista Falciani, sino de otra información, sin perjuicio de lo cual defiende que Falciani accedió a esa información como empleado sin que esto se pueda considerar un robo porque era su trabajo habitual. Esto técnicamente para las comisiones rogatorias, de la cual sabemos tan poco, incluso los que nos dedicamos al derecho penal, es interesante. ¿Por qué demora Suiza? ¿Por una mera dilación? ¿Por negativa a levantar el secreto bancario? No, porque exige fundadamente que las peticiones sean conforme a derecho, tanto del derecho español como tanto del derecho suizo. Una vez salvados todos los obstáculos, la información ha sido precisa, el movimiento de la cuenta corriente, las extracciones, las transferencias que se hicieron a otros países. Aquí termina el relato del país. Entonces, para aclararnos, resulta que Suiza no nos daba la información a los españoles, bueno, a la petición del juez, porque había un señor que había trabajado allí que había facilitado esa información. Tenía esa creencia. Entonces, que se llama Falciani, que es claro, que es un caso conocido porque fue sometido a extradición y lo detienen en España. Este señor, que no es español, que trabajaba para un banco suizo, fue detenido en España, razón por la cual estuvo en prisión. Estando en prisión, Suiza pide su extradición para que se lo lleven, alegando que este señor ha robado estos datos. Una lista de 2.000 personas, 3.000, 50.000, enorme, con todos los señores que tienen cuenta en negro en Suiza. Estando preso aquí y la lista facilitada a las autoridades españolas, razón por la cual España también ha aplicado multa y la gente ha regularizado con los nombres que se tenía. Y Francia, que también estaba contenido en la lista Falciani, ha hecho ese mismo trabajo, ha regularizado a los señores que resultaban infractores. Pero entonces el gobierno suizo, a petición de cómo este señor estaba aquí encarcelado y tal, ha decidido decidió en su momento que hasta que no se dieran la información válida y que este señor no había robado la información, no podía ofrecer datos válidos. El planteamiento a mí me parece que lo que ha ocurrido con este señor es un señor perseguido por la justicia suiza por revelar datos que, según las autoridades suizas, son datos secretos. Acusado de robo, concretamente. Robo de datos. En virtud de esa orden de un juez suizo, es detenido en España para que se discuta si va a ser o no entregado a Suiza. Probablemente va a ser entregado para que sea enjuiciado en Suiza, no en España. Pero hay un factor que aporta luz al asunto. Es liberado en España, está preso aproximadamente 8 meses, si no estoy equivocado, y es liberado en España, entre otras cosas porque su aportación o su declaración se puede convertir en una cooperación con la justicia. Y es una de las razones que los jueces españoles alegan para darle la libertad provisional. Está pendiente de que se resuelva finalmente su extradición y sea entregado. Entre tanto, y anteriormente a todo esto, la justicia española reclama información de Bárcenas. El juez suizo al que se le reclama en virtud de la comisión rogatoria contesta que si este señor está participando, como ellos no están de acuerdo con el proceder, probablemente no nos den la información. España aclara que esto no está siendo así, que se le reclama por otras razones además de delito fiscal, porque en el caso Gürtel se le está investigando por otros asuntos que no son el delito fiscal. El juez suizo lo considera, no se envía toda la información y la prensa, de forma sesgada por capítulos e interesada, va contándonos qué es lo que está pasando en el asunto Bárcenas. ¿Por qué digo de forma sesgada e interesada? Porque si vemos que quien desata el caso Bárcenas es El Mundo y vemos cuál es el titular del día de hoy, con esto damos entradilla a otro asunto para no hacer otro monográfico, El Mundo se desmarca hoy del caso Bárcenas y nos dice: el gerente del PSOE se reunió con Amy Martin y la contrató, titular a 3 columnas o portada a 3 columnas. Y luego una pequeña referencia a que el PSOE investigará entre comillas digo yo, porque no lo hará el PSOE, sino que lo hará un juez,
el indulto al kamikaze para ese hubo tráfico de influencias. El mundo se ha desmarcado por completo de la información de Bárcenas. Recordemos que Pedro J. Ramírez estuvo en la televisión, en La Sexta, el sábado por la noche y no dijo nada nuevo de lo que ya había dicho. Quien está dando los datos nuevos ahora es El País. Al hilo de esto, ya la información jurídica va perdiendo interés y está habiendo posiciones políticas. Y con esto me interesa la opinión de vosotros, que sois periodistas, sobre todo la tuya y la de Rubén, que para eso está hoy. ¿Qué está haciendo el mundo y el país en esta guerra de datos sobre corrupción? Hombre, yo lo que pienso que lo que se está dando, los medios de comunicación están tomando una posición política en el asunto de la corrupción. Está la ciudadanía muy preocupada con la cuestión de la corrupción. Todavía no hemos llegado, según el CIS, a los niveles de preocupación que se tenía a mediados de los años 90, cuando el gobierno socialista pues se le fue de las manos, ¿no? Aquellos casos de corrupción de Filesa, los GAL, el despacho de Alfonso Guerra, del hermano de Alfonso Guerra y tal. Pero vamos por el camino de alcanzar esos niveles de preocupación. Entonces, los periódicos se posicionan políticamente. ¿Y cuál es la estrategia que están llevando estos periódicos? Al final, yo creo que lo que quieren decir es que la corrupción está generalizada, que bueno, que todos tienen corruptos en sus filas y que básicamente da igual. Es como el y tú más que tienen el PP y el PSOE constantemente en el Congreso de los Diputados, acusándose de y tú más, y tú en Andalucía más, y tú en Cataluña más, o y tú en Valencia más. Entonces, al final, el ciudadano, ¿qué es lo que percibe? Si da igual, pues o no voto, me quedo en mi casa, me abstengo de votar, o voto, digamos, a los míos porque los otros son peores. Lo que no se están dando cuenta es que la estrategia no les está funcionando, afortunadamente. Afortunadamente, este bipartidismo carpetobetónico que tratan de defender como si se tratase de un partido de fútbol, el PP y el PSOE, no está funcionando. En las encuestas estamos viendo cómo se está hundiendo el partido del gobierno, ya está por debajo del 30% en intención de voto, pero es que el Partido Socialista no se está recuperando y está en torno al 22%. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay fuerzas políticas como Unión, Progreso y Democracia que no están manchadas por ningún caso de corrupción. Bueno, Rubén, ya que introduces esto, Laila, y a los que nos oigan, Rubén es parte de Unión, Progreso y Democracia, y cuando mezclamos el análisis que hace sobre la prensa, y me gustaría ahora poner sobre la mesa lo que hace ABC, que en mi opinión es un totum revolutum, cuando nos dice que corrupción... da un titular, 6.839 millones por el sumidero de la corrupción desde 2000. Llama corrupción a prácticamente todo lo que ha ocurrido en España. Por ejemplo, llama corrupción el caso Rumasa, llama corrupción al caso Afinsa y Forum, llama corrupción o lo mezcla con el caso de los seres, con el caso Gürtel, con el Palma Arenas, con Forcem, con Gescartera, con Pretoria. Algunos son corrupción, otros son estafas de particulares. Esto obedece a un interés político en que todos creamos que los casos jurídicos son los mismos que los casos políticos. Está claro, es evidente. Vamos a poner el ventilador en marcha, a echar mierda por todas partes y al final parece que todos son iguales. Eso es lo que nos quieren hacer creer y afortunadamente, por eso decía, creo que hay una alternativa que no lo es. Alguien dirá, bueno, es que UPyD es un partido recién nacido, entre comillas, lleva 5 años, no ha tenido acceso al gobierno y por eso no está corrupto. Bueno, sí, es verdad. Bueno, que en el futuro... Claro, que en el futuro puede que haya corruptos en UPyD, pues no lo sé, es probable, pero de momento no los hay. Y lo que hay que analizar no es tanto la corrupción, porque evidentemente UPyD no es un partido que está en una Arcadia feliz y que todos sus miembros están exentos de tal. No, lo que hay que analizar es cuáles son las medidas que toman los partidos políticos cuando encuentran un corrupto entre sus filas. Y ahora el PP se ha destapado con el caso Bárcenas. Es que el problema no me parece a mí, y lo someto a vuestro debate también, no me parece a mí que lo que tengamos que hacer es un análisis de qué hacen los políticos, sino qué tienen que hacer las leyes para que cuando se descubren estos asuntos se puedan o no pedir responsabilidades, porque esto de vamos a hacer un pacto de Estado sobre la maldad es tanto como decir que ¿pero vamos a hacer un pacto sobre las leyes? ¿Quién es el Poder Ejecutivo? Bueno, pero los poderes ejecutivos van cambiando a lo largo del tiempo. Los legislativos van cambiando a lo largo del tiempo y ahí sí se puede opinar en el nivel político. Probablemente lo que es una crisis del sistema, que los partidos no soportan el sistema que se les ha dado para financiarse porque no son PP y PSOE. Recordemos que está también PNV, que está CIU, bueno, que está en Convergencia y que está Unión, o sea, están prácticamente todos. Que la gente piense que la corrupción está extendida, estamos de acuerdo. El análisis mío es que la corrupción no es todo. El análisis mío es
¿Qué es corrupción? Según el ABC, todo. Gescartera es corrupción. El caso Rumasa es corrupción. En mi opinión, el caso Rumasa no es corrupción. Por corrupción podríamos decir que serían prevaricaciones y malversaciones. En relación al poder político, en relación al poder público, en relación al dinero del Estado. Desviación de poder. Desviación de poder. Introducimos ahora que hemos sacado la desviación de poder, otro titular que a mí me apetece y que me parece que da... Pero si me permitís, Javier, antes, para cerrar este tema, yo diría, una vez más, que existe la realidad de los hechos y, por otro lado, cosa que también dijimos en el programa anterior, los que expresan los titulares de los periódicos, que es totalmente distinto. La aportación de Rubén, en ese sentido, es clara. Lo que se trata es de cerrar notas que lleven a la convicción de la gente que la generalización de la corrupción abarca a todos los partidos políticos. Él lo dice en defensa en el cual milita, claro. Y me parece muy bien que lo haga. Y es cierto, además, lo que dice, y a lo mejor es cierto por la sencilla razón que no tiene antigüedad. Pero también evidencia que se mezclan las corrupciones, por así decir, de carácter privado de las empresas. Al poner el ABC una lista de 15 casos de corrupciones, la gente no tiene idea de si se está refiriendo a la política o si se está refiriendo a estafas de particulares. A estafas de particulares. Digamos, si el derecho penal es un termómetro de la realidad política y los diarios expresan la temperatura, digamos que estamos al rojo vivo. Tenemos fiebre. Tenemos fiebre, al rojo vivo de una manera o de otra. Por más que el ABC pase por arriba, generalice, o que el mundo, que nos dijo en su día que el periodismo de información conseguía la información de la comisión rogatoria, después nos enteramos que es un juzgado y nos enteramos de la historia verdadera con detalle de por qué los suizos negaron, de por qué los suizos aclaradas las circunstancias y forman. Esa es la razón, coincidiendo con lo que dice Javier, por lo que el mundo ya el lunes deja Bárcena, y nosotros también, porque ya está agotado. Pero sin embargo, fijaos que se introducía, como os decía, en el mundo, dos noticias completamente diferentes domingo y lunes. El domingo, el rey borra a Urdangarín para proteger a la corona. No creo que borrarlo de la página web sea protección de la corona, será cualquier otra decisión, probablemente... Eso es imagen. Es una campaña de comunicación completamente distinta a que con eso vaya a proteger a la corona. Esto enlazado con lo que decía el fiscal jefe de Baleares, que a Urdangarín, en mi opinión muy poco afortunada la declaración del fiscal, Urdangarín le puede perjudicar su cargo. No sé si el estar empalmado o ser duque de Palma, pero le puede perjudicar su cargo. Eso son unas declaraciones nada afortunadas por parte del fiscal. Del fiscal, porque ni le debe beneficiar ni le debe perjudicar. Y el Mundo también en su portada introduce el asunto del kamikaze indultado y la investigación que el PSOE, que en nuestra opinión, desde el punto de vista jurídico, no puede hacer el PSOE, sino que la va a hacer un juez. El PSOE investigará el indulto al kamikaze para saber si hubo tráfico de influencias. Asunto que tiene una trascendencia jurídica importantísima. Y os dejo paso a ello. ¿Por qué creo que tiene trascendencia importantísima? Porque no es el PSOE quien va a investigar, sino un juez, en el caso de que se haya una denuncia o una querella, sino porque ya ha habido algo que se apuntaba hace tiempo, que es la desviación de poder está prohibida en la Constitución y está sancionada por las leyes. La arbitrariedad también, y parece que ha habido indultos que son arbitrarios y que son interesados, que obedecen probablemente a una influencia de un tercero y que además ha dado pie a que la familia, en buen sentido, haya hecho un recurso contencioso administrativo contra la decisión del gobierno. Y comentamos esto. Si os parece, hacemos un comentario, comentamos este tema del indulto de Carromero, el presunto indulto de Carromero y la investigación que quiere llevar a cabo el PSOE, que quiere llevarla él a cabo, al parecer, ¿no? Según has comentado, según dicen los periódicos, después de un pequeño descanso. Yo en la publicidad empecé como todo el mundo, trabajando gratis y más horas con reloj. Queremos que cada euro que pongan en comunicación sea más eficaz. La plenitud como profesional consiste en sustituir el futuro por el presente. El éxito ya lo tienes, ahora te falta el reconocimiento. No
puedes fracasar a no ser que dejes de intentar. Onda CRO, tu social media radio. Y como le estábamos comentando, vamos a hablar de este caso del kamikaze y su presencia en los medios de comunicación. Javier. Pues El Mundo publicaba ayer domingo: el Supremo pide al gobierno que justifique sus indultos. Y hoy, en portada, vuelve a decir que el PSOE investigará el indulto del kamikaze para ver si hubo tráfico de influencias. Comentaba anteriormente que aquí se ha abierto algo que, en mi opinión, no ofrece discusión, pero que no se ha hecho hasta ahora. Bueno, no ofrece discusión, ofrece discusión tanta que no se ha hecho hasta ahora, que es si el indulto que ofrece o que concede el gobierno graciosamente puede ser recurrido ante los jueces y los jueces pueden corregir la decisión política de indultar. Antes que nada habría que decir, digamos que los indultos es una medida de gracia que concede el gobierno para que determinadas penas aplicadas por los tribunales sean reducidas o directamente que se quiten, o sustituidas por otras penas de menor entidad. Es una prerrogativa del gobierno, del Poder Ejecutivo, para equilibrar el sistema de la división de poderes. Las leyes las hace el Poder Legislativo, las aplican exclusivamente los jueces, pero hay una pequeña instancia de excepción de que esas penas que aplica el Poder Judicial, digamos así, puedan ser reducidas en función de criterios de humanidad, en reducción de criterios de oportunidad personal, circunstancial. Equidad. Es una ley muy vieja, tiene más de 100 años, y la forma en que se aplica la ley es lo que ha dado lugar al debate, al extremo de que se ha constituido una comisión para luchar contra los indultos. Y el indulto que trae el mundo como una cuña en la noticia de Ami Martín y el PSOE para neutralizar el peso del ataque frontal en este tema al PSOE, neutraliza con esta cuña que dice: el PSOE investigará el indulto del kamikaze para ver si hubo tráfico de influencia. Lo que se dice es que el abogado que defendió en el juicio al señor conductor que fue condenado tiene alguna influencia en el ministerio que concede el indulto. El indulto se inicia con un trámite que hace el propio condenado, que puede hacer cualquier persona, pero que requiere el informe favorable o desfavorable del propio juzgado, el informe favorable o desfavorable del fiscal. El Ministerio de Justicia hace una propuesta para la reducción de la pena, para la eliminación de la pena o para el cambio de una pena, por ejemplo, de prisión por una de multa, como es este caso. Y en este caso se ha realizado requiere además el informe o la opinión de las víctimas, y en este asunto todas han sido desfavorables. Tenía una condena de 13 años, ha sido sustituida por una pequeña multa. Estuvo preso aproximadamente 8 meses, con lo cual podemos decir que no ha cumplido la pena. ¿Esto es ilegal? El indulto, como bien estaba explicando Jorge, es una medida de gracia que depende exclusivamente del gobierno. Pero puede ser sometida por los tribunales. Se adopta a propuesta del Ministerio de Justicia por el gobierno. El Consejo de Ministros es el que indulta. Bueno, y lo sanciona el rey. Es que el rey casi está obligado a sancionar todo aquello que le proponga el Consejo de Ministros. ¿Cuál es la novedad en este asunto? Que parece que vía artículo 8 de la Constitución, que proscribe la arbitrariedad de los poderes públicos, se accede al Tribunal Supremo, igual que se puede acceder, y yo lo he hecho en algunos casos, en las extradiciones, a discutir la resolución del gobierno para conceder o no una extradición. Alguna vez incluso se ha ganado que el Tribunal Supremo sancione y corrija la decisión del gobierno. La pregunta es: ¿podrá corregir el Tribunal Supremo la decisión del Consejo de Ministros, que es una decisión que exclusivamente está facultada por el Consejo de Ministros? ¿Qué tendría que decir? Para que esto lo pueda hacer, en mi opinión, tendría que decir que es una resolución arbitraria,
probablemente prevaricadora y probablemente basada en tráfico de influencias. Volvemos a lo que decía Rubén. ¿Y qué tipo de tráfico de influencias estaríamos hablando? Hombre, si hay un conocimiento por parte del ministro, en este caso Alberto Ruiz Gallardón, podría ser, algunos medios han publicado que su hijo estaba en el bufete de abogados que defendía a la persona indultada, o también que ciertos familiares pertenecían al partido. Quiero decir, la prensa está tirando un poquito de ese hilo. Entonces, si hay un conocimiento, evidentemente hay una prevaricación, que no es otra cosa que actuar mal a sabiendas, o sea, tomar una decisión injusta a sabiendas de que esa decisión es injusta. Si esto fuese así, no solo habría que anular el indulto, es que lógicamente el ministro debería dimitir. Y debería ser sancionado y condenado. Sí. Porque otra de las preguntas que yo me formulo es, si se da la paradoja de que el hijo del ministro es quien defiende al que solicita el indulto y el ministro es quien va a proponer a sus colegas de gobierno que lo indulten, ¿tiene posibilidad y o obligación el ministro de abstenerse en esa proposición y en ese debate? Bueno, pues es una de las preguntas que nos creo que planteamos. sí, y que no debió haber dictado la resolución si hay alguna vinculación mínima, aunque sea mínima, entre su gabinete, su despacho, su estudio jurídico y la tramitación del indulto. La crítica general que tenemos que hacer al sistema de indulto, creo yo que se basa en que es una medida muy excepcional y que cuando se justifica, la opinión pública lo entiende. Hay un señor que ha cometido un atraco bajo los efectos de la droga hace 8 años y que por distintas razones ha demorado su ingreso a prisión durante todo este tiempo y ahora en la ejecutoria se lo manda a prisión a cumplir una pena de 4 años cuando está desintoxicado, porque ha pasado 8 años, cuando se ha casado, cuando tiene 3 hijos. Yo creo que hay razones de orden humanitario, además de las circunstancias personales, acreditadamente de que tiene una familia, de que está estabilizado. Yo creo que los indultos, como prerrogativa del Poder Ejecutivo, del Gobierno, debe subsistir y quedar fuera del margen de los recursos del control judicial. Pero en la medida que el gobierno se excede, genera esta situación que es incluso violenta desde el punto de vista de la división de poderes, porque obliga, como bien ha dicho Javier, a corregir. Es decir, que el Tribunal Constitucional diga si ha excedido, es arbitraria la resolución, o que se amplíe al concepto de prevaricación, sería convertir una cosa, una situación jurídica de menor entidad en un conflicto de poderes terrible. Pero en este caso, igual que hace unos meses nos desayunábamos con la noticia de que al gobierno como que le costaba dar el indulto a un señor que llevaba 23 años en la cárcel por un delito que se había demostrado que no había sido él, de unas violaciones, que ya con pruebas de ADN se había demostrado que no era él, y que solicitaba el indulto y que como se lo retrasaban y al final ya por presión popular en los medios de comunicación se lo concedieron. Este caso, en este caso del kamikaze de Alcira, se puede interpretar como sentar las bases para el posible tercer grado de Carromero. El tercer grado de Carromero merece un análisis individualizado porque no tiene nada que ver con esto. Y fijaos que no teniendo nada que ver nos abre un poco los ojos porque el gobierno tenía la facultad de indultar a Carromero y no lo ha indultado. Ha propuesto un tercer grado y ha obtenido un resultado muy parecido, que es que salga de la cárcel. Diferenciemos el tercer grado del indulto. El tercer grado es el cumplimiento de la pena de una forma alternativa a la permanencia en prisión, pero es el cumplimiento de la pena. Y el convenio de repatriación de prisioneros condenados entre España y Cuba de 1998 lo que dice es que las partes podrán indultar, que es una cosa bastante excepcional que lo diga un convenio. Y el gobierno no ha elegido el indulto, ha elegido el tercer grado, probablemente por no tener un conflicto con quien va a revisar la situación de los siguientes presos que tengan que entregar, que son las autoridades cubanas, a las que algunos de los políticos españoles no les reconocen. Sin embargo, otros, los que firmaron ese convenio, sí les reconocían como una autoridad legítimamente constituida. Sin entrar en la discusión sobre si Cuba es o no un país garantista, que parece que es obvio que no lo es, lo que sí tenemos a la vista es que en un asunto el gobierno ha decidido no indultar, sino proponer un tercer grado y conseguirlo en un tiempo récord. Esa es otra, se ha conseguido en un tiempo récord, mucho más rápido que lo normal. Yo creo que ahí está la clave de todo, Laila, exactamente. El indulto requiere un trámite, informes preceptivos de fiscalía, juzgado.
Una persona que está cumpliendo una condena en el exterior por ser español, de acuerdo a los convenios europeos, tiene derecho a ser trasladado y que el cumplimiento de la condena una vez juzgado sea en su propio país, por razones evidentemente de carácter humanitario. Más aún, pueden abonarse parte de la prisión preventiva sufrida en un país extranjero con unos criterios muy generosos, porque no es lo mismo cumplir una condena de prisión, privación de libertad en Tailandia o en Perú que en España. Todo eso abonaría un aumento del tiempo de prisión y la proximidad al grado. Pero en este caso, para que saliera a la calle en 15 días, 20 días o una semana, no podía tramitarse un indulto. El indulto requiere un procedimiento de un trámite que lo hubiera demorado. Se ha optado por la vía del tercer grado. El tercer grado, que como bien ha dicho Javier, es el cumplimiento de la condena en libertad para evitar que pase más tiempo en prisión. Y además, no hay otra razón. Y además, Jorge, perdona, ya que tenemos a Rubén aquí, nos va a servir mucho porque Rubén trabaja en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Y cuál es la opinión de las formaciones políticas al respecto de que el Ayuntamiento de Madrid haya sostenido su puesto de trabajo, se lo haya vuelto a ofrecer, que ha sido una de las condiciones para poder obtener el tercer grado, y que además siga manteniendo un sueldo que no es nada pequeño, de 50 y no sé qué mil euros? Hombre, la cuestión es que Carromero no debería estar trabajando en el Ayuntamiento de Madrid como asesor en la Junta Municipal de Moratalaz. Pero no por ser Carromero, es que no debería haber ningún asesor en las juntas municipales de distrito. Para que os hagáis una idea, cada junta municipal de distrito tiene 2 o 3 asesores. Esos 2 o 3 asesores cobran 43.000 o 50.000 euros. Uno cobra 50, otro cobra 40, con lo cual son 93.000 euros al año, más los costes de los seguros sociales que se imputan a cada junta municipal. Estamos hablando de que los asesores de las áreas de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, más los asesores de los distritos, más los asesores del Grupo Municipal. El Grupo Municipal del Partido Popular tiene 38 asesores en Mayor, en la calle Mayor. Estamos hablando de 293 personas nombradas a dedo, con sueldos que están en torno a los 50.000 euros al año. ¿Y estas personas qué es lo que hacen? Al final están haciendo trabajo que deberían estar haciendo funcionarios, ni más ni menos. Y a esos asesores tienes que añadir los gerentes de los distritos, que están haciendo el trabajo que antes hacían directamente los concejales. Entonces, con esto se ha creado una red clientelar de personas que muchas veces, como Carromero, tienen un nivel de estudios bajo, ninguna experiencia profesional fuera del partido, que gente que empieza a trabajar en el partido desde muy joven y no tiene experiencia en ninguna otra cosa. Hace poco la propia alcaldesa de Madrid se quejaba de esto. Decía, yo es que cada vez que veo a un joven en nuevas generaciones con 18, 20, 22 años, le digo, ¿tú qué haces aquí? Tú tenías que estar estudiando o trabajando. Imaginaos lo que pasa en nuevas generaciones, que le han enviado cartas abiertas a la alcaldesa, que se han quejado, que por qué tal. Y claro, es que la propia alcaldesa podría mirar en su entorno más cercano. Por ejemplo, Alejandro Agag. ¿Cuál es la percepción que se tiene dentro del ayuntamiento, de la asamblea? Dentro del ayuntamiento, evidentemente, que este señor no tendría que estar trabajando en un distrito. Aunque, por otro lado, mi percepción personal, ¿cuál es? Que a este señor le han dejado tirado como una colilla. O sea, el servicio diplomático español no ha funcionado. ¿Os acordáis qué pasó en Chad en noviembre de 2007 con Nicolas Sarkozy? El presidente de la República Francesa se cogió su avión y se fue hasta Chad a traer unos secuestrados que estaban allí, entre otros azafatas españolas, parte de la tripulación de aquel avión que secuestraron. Y Mariano Rajoy no ha sido capaz de ir a Cuba y decir, hombre, señores, pero Rubén, es que no esto es un delito. No es un secuestrado, ¿eh? Esto es un delito. Es como el caso de la gallega, que estuvo en México y al final... Bueno, pero yo quiero sacar por drogas, del análisis de Rubén una cosa positiva para los familiares de las víctimas del accidente. Porque este señor, si gana 40 o 50.000 euros, seguramente le serán embargados para cubrir las responsabilidades civiles que ha generado el delito. La condena en Cuba, cuya sentencia no he tenido oportunidad de leer, seguramente que además de condenar a prisión, condena al pago del valor de la vida humana perdida por su culpa, porque ha sido declarado culpable. Supongo que el convenio, en un caso como este, tendrá que garantizar también que los dineros que tenga que cobrar del ayuntamiento o de donde trabaje se aplicarán a la indemnización. Conclusión, que es muy probable
que la postura que ha sostenido el PP, que a diferencia de lo que piensas tú, Rubén, a mí me parece que ha sido excesivamente diligente por ser un miembro del PP, el Ministerio de Asuntos Exteriores, para traerlo rápidamente a España, vino con un preso que estuvo 4 años y este ha estado solo 5 meses, ha venido muy rápido, probablemente el sueldo sea para pagar los gastos en un país al que no se reconoce el gobierno, por lo menos conforme a las instrucciones de los políticos. Pero es muy interesante que hagamos el análisis desde el punto de vista de si las instituciones públicas pueden adquirir un compromiso de tal envergadura como para permitir que salga de la cárcel a alguien que es condenado y al que se le reconoce la condena en España, porque no ha sido indultado, pudiendo haberlo sido, a diferencia del kamikaze. El delito es grave, no solamente por la condición personal de las víctimas, que eran los líderes de la oposición pero al eso gobierno sería, cubano. Sería el análisis del delito, pero la Claro, pena en España, tráfico, la pena en España Sí. para un accidente de tráfico de esa envergadura, dado que este es un programa en el que estamos abogados penalistas, sería homicidio imprudente con utilización de vehículo de motor y resultado 2 homicidios. La pena mínima en España son 2 años y medio, porque hay un concurso de delitos que obliga a poner la pena en su mitad superior. La pena va de 6 meses a 4 años, si no estoy en un error, la mitad superior de 2 años y medio a 4 años. Carromero no merece una medalla. Que además no ha cumplido más de 5 meses. En España de prisión. tampoco, en España tampoco. Yo no voy a analizar cuál fue su juicio, si fue juicio Pero justo o no, pero España ha reconocido un juicio justo. Pero España lo ha reconocido. en España le has dicho que la pena mínima son 2 años y medio. Sí. ¿Se cumplen sí o sí o se sale Sí o antes? sí, sí o sí. O sea, sí o sí se cumplen esos 2 No, años no, y medio. como todo condenado en España tendría los beneficios penitenciarios que aplica el reglamento. Sí, pero Por no ejemplo, es el caso de una pena de menos de 2 años que no ingresa Sí en o la sí. prisión. Ingresaría en prisión. Ingresaría en ingresaría prisión. en prisión, aunque le darían el tercer grado a los 2/3 o 3/4 partes de su condena, según fuera su conducta. O sea que en 2 años y medio, si le aplicaran la mínima... Podría haber son- estado en prisión 18 meses, 20 meses si fuera un Exacto. español que delinque este delito en España, sin entrar, vuelvo a repetir, sin entrar a hacer En en el más análisis detalles. de cuál fue el juicio, si fue un juicio justo, si las pruebas fueron falsas, si fue o no. La realidad es la siguiente. España ha reconocido el valor de la sentencia cubana en el momento que acepta que sea entregado para cumplir su pena. Si no, tendría que haber dicho, mire, nosotros no confiamos ni en la justicia cubana, denunciamos el convenio y no vamos a seguir hablando con ustedes. Y la solución había sido en ese caso para los cubanos la expulsión. Expulsión. La expulsión de Cuba. Y llega el Hubiese 11... sido mucho mejor. Entre otras Claro. cosas, recordemos que no se hace apelación a la sentencia para que se pueda ejecutar esto. Bueno, la cuestión es que Ángel Carromero disfruta de un tercer grado en el que puede hacer, bueno, pues puede salir a la calle, hacer más o menos su vida normal, puede volver a trabajar, eso se está contemplando. Y ganar 50.000 euros, que me parece muy acertada la opinión de Jorge, que deberían ser embargados. Ser embargados para dárselos a la familia de Oswaldo aplicado Payá. a la responsabilidad civil, no Y es para dejar el darle a la cafetero. familia beatíficamente, simplemente que la condena... Bueno, pero la tendrá que familia ser- tanto de Oswaldo como de Cepero siempre han Sí, apoyado pero- la teoría de... Sí. Podrían renunciar a esa indemnización, sin Sí, ninguna duda. claro, Podrían sí, sí. renunciar. Pero tendrán que saberla, Pero que la tienen. pero nada de esto ha ocurrido ni se les Que ha hecho sepamos. el ofrecimiento. Lo que sí sabemos es que el Ayuntamiento de Madrid ha hecho una oferta de trabajo y que no ha hecho ninguna gestión para que las víctimas cobren del salario que está recibiendo el político que trabaja en el Ayuntamiento de Madrid. Y recordar también siempre que el tercer grado para un ciudadano de a pie normal condenado es 2/3 o 3/4 partes de la condena que fija en la sentencia. Por así decirlo, en 10 años habría que cumplir 6 o 7 años y medio. Acá la proporción en tiempo no se ajusta a los cálculos matemáticos. Ha sido beneficiado. Bueno, pues nos quedamos con eso de ciudadano de a pie, que tendría que cumplir los 2 o 3 tercios. Vamos a hacer un pequeño descansillo y volvemos enseguida. Social Media Marketing Day. 28 de enero en Barcelona. 29 de enero en Madrid. No te lo pierdas y síguenos en Twitter con el hashtag SMMDay.
continuamos indagando en nuestros periódicos generalistas y encontramos noticias, bueno, pues que son un tanto inusuales, más que nada porque el lector de a pie, el que sí que no sabemos nada de leyes y el que nos nos creemos todo aquello que nos dicen los periódicos, nos hablan de, por ejemplo, esta noticia que se puede leer en El Mundo del sábado 26 de enero, en el que habla de 3 ladrones en libertad tras robar 200.000 euros. Los joyeros critican la impunidad de la delincuencia y piden que cambie la ley. Javier, ¿dónde hemos encontrado aquí el gazapo? Hemos encontrado más que un gazapo, una perla, como dice Jorge. La semana pasada me preguntaba, o hace 2 semanas me preguntaba Pedro Aparicio, si algún día comprenderían los periodistas la diferencia entre querella y demanda. Lo mismo les ocurre con libertad condicional y libertad provisional. Veamos que El Mundo publica esta noticia cuyo titular has leído y luego desarrolla que una vez, los ladrones, dice, una vez puestos a disposición judicial, fue decretada la libertad condicional inmediata de todos ellos. Acabamos de explicar en el asunto Carromero que la libertad condicional se obtiene cuando se llega al tercer grado y se puede conceder a las 2/3 o a las 3/4 partes, dependiendo de otras circunstancias, del cumplimiento de la pena. Cuando un ladrón es puesto a disposición judicial y obtiene la inmediata libertad, es por otras razones y no es libertad condicional, es libertad provisional. Y para nuestros oyentes que no sepan cuál es la diferencia. La diferencia es que la condicional es después de pagar la pena y la provisional es antes de ir a juicio. Y es para garantizar la presencia en el juicio. La libertad condicional se utiliza para la reintroducción en la sociedad de aquel que ha delinquido, y la libertad provisional para que no se escape aquel que se cree que ha delinquido. O sea, la condicional es lo que estamos acostumbrados a ver en las series y en las películas norteamericanas, cuando el hombre dice estoy en la condicional y tengo que ir a pasar a firmar. Sí, que la quebrantan todos, en Estados Unidos por saltarse un semáforo. Y la provisional es la que se da antes de acudir a un juicio. Antes de acudir a un juicio y garantiza la presencia del imputado en el juicio. Puede ser prisión provisional o libertad provisional. Y es la que te dan, la que te imponen una multa de 3 millones, de 200.000, una fianza, ¿no? O ninguna condición. Pero vamos, la diferencia es que una es provisional hasta el juicio y la otra es condicional. ¿Por qué la citamos la noticia? Porque los gazapos que se ven en la prensa o la falta de conocimiento jurídico del periodista hace que se confunda corrupción con estafa y hace que se confunda libertad condicional con libertad provisional. Así que, señores periodistas, hay que estar especializados en asuntos jurídicos en este caso. Solo si se escribe de ellos, Claro. Esta noticia, por supuesto, tendría más comentario porque el juez ha puesto en libertad a 3 ladrones que fueron detenidos infraganti. Pero yo creo que acá el gazapo, el error entre condicional y provisional acapara el comentario. Y creo que la palabra en sí mismo indica. La libertad condicional es aquella que está condicionada al cumplimiento de determinadas condiciones. ¿Qué condiciones? Presentarse periódicamente, no volver a delinquir. Una persona que está bajo libertad condicional comete un delito y tendrá que pagar la parte que no está cumpliendo por estar en libertad condicional y la pena del nuevo delito. O sea, la diferencia con la provisional es tan fácil que la otra es provisoria, es por ahora. Lo pongo en libertad, ha sido imputado bajo una fianza o sin ninguna fianza y con determinadas obligaciones que también existen, como presentarse periódicamente y estar a disposición del tribunal hasta que se celebre el juicio y una vez celebrado el juicio para cumplir la pena. Pero la diferencia podríamos evidenciarla de una manera brutal, que el que está bajo libertad provisional, si alguno lo está amparado por el principio de presunción de inocencia. Es inocente, no es culpable. Será sometido a un juicio y en el juicio dirán si es culpable o no. Si en ese juicio se lo condena y se le da la libertad condicional, saldrá antes de la prisión. Pero la diferencia está entre ser inocente y ser culpable. La libertad condicional se le da a los culpables. La libertad provisional se le da a los que están amparados en el principio de presunción de inocencia y contra los cuales no hay ninguna sentencia firme. El que me parece a mí que es el caso, cambiando de tercio, el caso de la semana, vuelve a ser el Madrid Arena, pero no por el propio Madrid Arena, sino por lo que ha ocurrido en Brasil. No sé si estáis de acuerdo conmigo, que la noticia ha cobrado tanta trascendencia en España porque existe el Madrid Arena, si no sería una noticia de sucesos más como el hundimiento de un barco o cualquier otra noticia parecida. La dramática noticia de 250 muertos en una discoteca en Brasil, en la que había un aforo sobrepasado, hace un parangón, identidad
con el caso Madrid Arena y nos da pie a que podamos opinar otra vez sobre el caso Madrid Arena con las connotaciones que tiene. Por ejemplo, El Mundo publicaba: las familias del caso Arena logran un juez de apoyo para López Palop. Yo ya me pronuncié la semana pasada al respecto de que se estaba yendo al extremo contrario, y los extremos no son buenos, en el enjuiciamiento del Madrid Arena. Ni requiere tanta diligencia, ni requiere tanta rapidez, ni requiere tanto juez de apoyo, porque todos los juzgados tienen casos de esa envergadura, casos con cientos de folios, con miles de folios. Todos los juzgados tienen un asunto especial. Este tiene como especialidad la trascendencia política. Hemos oído quejarse al juez del juzgado, probablemente pillado en un off the record en la puerta del juzgado, diciendo que no tenía ni secretario. Hemos leído que las familias están diciendo que no quieren que se haga un uso político de ellas, y hemos leído que, o ya comentábamos, que el principal imputado fue detenido, puesto en libertad por 200.000 euros, que pagó inmediatamente y que fue más un golpe de efecto que una medida, ya que estábamos hablando de libertad y prisión provisional, que una medida efectiva en derecho. Ahora, a mí me parece que este asunto, además de tener connotación jurídica, tiene connotación política. Voy a decir yo la connotación jurídica, igual que he hecho con el asunto de Carromero, voy a decir qué delitos creo que pueden estar, de qué delitos puede ser imputado. Cuando en un espectáculo se produce un accidente de esta envergadura con un resultado, como en el asunto del kamikaze, o con un resultado con el asunto de Carromero, en el que hay muertos. No es un delito doloso, es un delito culposo. La diferencia entre el dolo y la culpa en el derecho a veces lleva a confusión por la terminología, porque culpa se entiende que alguien ha hecho las cosas a propósito. Entonces, es mejor utilizar la palabra intencionado o imprudente. Intencionado es si yo quiero matar a alguien, imprudente es sin querer matar a alguien, pero pudiendo haber previsto que mi acción podría llevar a un resultado de muerte, yo debía haber tomado las medidas para que se evitara. Tanto en el asunto de Brasil como en el asunto del Madrid Arena, me parece a mí que hay una imprudencia, una infracción de reglamentos, y probablemente haya algo más que tenga connotaciones a ver dentro del ayuntamiento, que afectaría a la rama de la corrupción, que podrían ser o malversaciones, o podrían ser prevaricaciones, o podrían ser tráficos de influencias, que son las cosas que se están oliendo, son las cosas que se están viendo, y las cosas que están haciendo que tanto la prensa como el propio juez estén dando una especial atención al caso del Madrid Arena, sin quitarle importancia. Lo que yo digo, que nadie malinterprete, que no es quitarle importancia a que en una discoteca haya un accidente y muera la gente. Y aquí hay un perfil que hay que ahondar, que hay que rascar sobre él. La diferencia entre el delito del empresario, el delito del imprudente profesional, o la imprudencia del profesional, que es un matiz muy diferenciado. No es lo mismo el que en ejercicio de su profesión, en este caso, el que es empresario de actos lúdicos, el que monta fiestas, que al montar una fiesta comete una imprudencia con un resultado de muerte, en mi opinión, puede ser una imprudencia profesional, con consecuencias en derecho graves, porque eleva la pena exponencialmente. Es muy diferente del delito que comete el profesional sin el ejercicio de su profesión, que podría ser el de cualquier profesional, que puede ser una persona que se dedica a montar fiestas y que comete una imprudencia, pero no por montar la fiesta, sino en cualquier otro sector de su ámbito profesional. Pero en este caso también lo que se supone que se está juzgando, se está criticando al menos, es la parte de alquiler de espacios públicos. Esa es sin que tengan las consecuencias reformas esa es la que decía de yo, seguridad. Y miraba a Rubén, que es la diferencia entre la connotación técnico-jurídica de la imprudencia profesional con resultado muerte, que puede tener una pena, que hay 5 muertes en concurso, que te pueden una pena de prisión seria y grave. ¿Y esa es la del señor Miguel Ángel Flores? Eso es, de aquellas otras que puedan venir unidas a esta, como pueden ser las actuaciones del ayuntamiento cuando cede el local, si hay o no falsedades, si se contrata o no al SAMUR, si hay una empresa de seguridad, si la policía municipal acude, etcétera, que son, en mi opinión, asuntos que están dando una trascendencia mediática al Madrid Arena que no tiene nada que ver con el delito que comete el señor Flores. Claro, además de los delitos, el caso Madrid Arena ha destapado muchas cuestiones dentro del ayuntamiento. Por ejemplo, hay un caso claro de corrupción, porque Miguel Ángel Villanueva, el vicealcalde de Madrid, tiene una relación personal con Miguel Ángel Flores.
no le debía haber alquilado el espacio. ¿Por qué no se lo debía haber alquilado? Entre otras cosas, porque la empresa de Miguel Ángel Flores tenía deudas con la Seguridad Social. Cualquiera que tenga una empresa y quiera contratar o concurrir a un concurso público, sea del ayuntamiento, de la comunidad o del Estado, sabe que lo primero que tiene que hacer es presentar una serie de documentación en la que tiene que decir que no tiene deudas con la Seguridad Social, que no tiene deudas con Hacienda, que no tiene deudas con el Ayuntamiento de Madrid. Una empresa que tiene deudas con la Seguridad Social no puede concurrir a un concurso público. Pero eso puede ser una falta de seguimiento por parte de las autoridades. Yo te presento los documentos y si tú no me encuentras el gazapo... Yo pregunto... No, pero tú tienes que presentar un certificado de la Seguridad Social de que no tienes deudas. Te pregunto, Rubén, el truco no está en que no es el Ayuntamiento el que contrata, sino que el Ayuntamiento tiene una empresa interpuesta para poder contratar. Es una sociedad pública que se llama Madrid Espacios y Congresos. Que está financiada con fondos públicos, pero que no... es una empresa pública, claro, como es pública? La MV o la MT, son empresas públicas. O Radio Televisión Española, son empresas privadas con fondos públicos. El 100% del capital pertenece al Ayuntamiento de Madrid. Entonces, este señor no podría haber hecho ese contrato. ¿Qué pasa? Hay subterfugios legales para evitar la publicidad en los contratos. Por ejemplo, Miguel Ángel Flores tenía en exclusiva contratado el María Arena. ¿Cómo lo tenía contratado en exclusiva? Él había firmado un contrato con el Ayuntamiento de Madrid en el que cuando él hacía este tipo de fiestas, conciertos, DJs y demás, no se le podía poner ni un mes antes ni un mes después una fiesta similar a la suya, para librarse de cuestiones de competencia y demás. ¿Qué pasa? Él tenía cogidas 6 fechas, por lo tanto en todo el año no se podía hacer ninguna otra fiesta que no fuera su empresa la que lo hiciera. Ah, qué bueno, se había comprado el Madrid Arena. Claro. No solo el Madrid Arena, toda la zona de parkings que pertenecen a los recintos feriales que hay en la Casa de Campo se los habían cedido a un precio ridículo de 15.000 euros, con lo cual se estaban cediendo espacios públicos de todos los madrileños a una empresa de un amigo del vicealcalde. Además, había un informe del 10 de marzo de 2010 de urbanismo en el que se advertían de los problemas de seguridad de ese espacio del Madrid Arena, que estaba pensado para celebrarse en él eventos deportivos, quiero decirse, por ejemplo, un partido de baloncesto. Y ya se decía que en la pista central, un partido de baloncesto, todos lo sabéis, juegan 20, o sea, los del banquillo, tal, o sea que hay 20, 30, 50 personas, no miles de personas en el centro de la pista. Bueno, pues ya se decía que hacía falta una nueva salida de emergencia porque había problemas de seguridad. Aún así, se hizo caso omiso a ese informe y se alquiló. El Ayuntamiento de Madrid quiso deshacerse del Madrid Arena, lo quiso vender, porque el Ayuntamiento de Madrid, como sabéis, se está descapitalizando. Está vendiendo edificios propiedad de todos los madrileños porque no tiene dinero, porque debe casi 7.000 millones de euros. Acaban de vender, por ejemplo, un edificio en Recoletos por 17 millones de euros al Banco Chino. Bien, cuando el Ayuntamiento de Madrid trata de vender el Madrid Arena, como no tiene licencia porque es un edificio propiedad del ayuntamiento, para ponerlo, digamos, en orden, pide un informe. Es tal el gasto que hay que hacer para poner este edificio en orden que el ayuntamiento decide que le sale más barato no venderlo. Y entonces se lo dedica a alquilar, fíjate a qué precio, a 15.000 euros, a un amigo del vicealcalde. Claro, estas son las responsabilidades políticas. ¿Qué otras cosas se han destapado que no son poco importantes? Por ejemplo, la situación en la que está la Policía Municipal de Madrid. No hay efectivos suficientes. ¿Cómo se suplía hasta ahora, en años anteriores, esa escasez de efectivos de la Policía Municipal? Se pagaban horas extras. Ahora no hay dinero para pagar horas extras. El Ayuntamiento de Madrid no paga horas extras a la Policía Municipal. Por lo tanto, cuando se produce esta fiesta, en el que hay más de 10.000 personas en el entorno, no hay casi agentes para hacerse cargo de la seguridad. Y lo peor es que había habido un precedente 2 meses antes. ¿Recordáis el concierto aquel de la NTV en la zona de Madrid-Río, que acabaron a botellazos con la Policía Municipal, que tuvo que ir la Policía Municipal, la Policía Nacional, todos los agentes de Madrid tuvieron que ir allí a poner orden? Es que ya tenían además un aviso, una señal de alarma. Esa es la negligencia del ayuntamiento. La noticia que enlaza con esta, me parece a mí, en la mañana de hoy, es el hundimiento del techo de la Plaza de Toros. Lo he oído cuando venía en la radio, no tengo los datos, no lo he leído con detalle en la prensa, pero hay una noticia... Paralizado el proyecto de cubrir las ventas tras desplomarse su estructura. El incidente ha sido de madrugada. La excusa que he oído yo en la radio es que estaban probando la resistencia con unos carteles alquilados y que además había una cesión del uso de la plaza por 3 años o algo parecido para montar fiestas y lo que fuera, y en la prueba de resistencia se ha hundido. Yo lanzo como pregunta, o sea, a Rubén se la hago. La Plaza de Toros no es pública.
¿O si es pública? No lo sé. Bueno, me lanza una pregunta para la cual no tengo la respuesta. Bueno, le informaré. Sí, en cualquier caso está cedido su uso a una empresa privada, que a su vez la subarrienda a otra empresa privada, con lo cual los concursos, etcétera, etcétera, empiezan a difuminarse. Y ahora yo sí hago una reflexión. Me parece que las estructuras no se prueban a base de presión. Habrá unas medidas, unos cálculos arquitectónicos en los planos, etcétera, etcétera. A mí me huele a que esto no se está aprobando. Me huele a que se está hundiendo. Y entonces, ¿cabe como cuestión jurídica el delito de imprudencia sin resultado? Es complicado porque la imprudencia no es un delito de peligro, salvo que así esté definido en el Código Penal. ¿Qué propuesta habría que hacer, en mi opinión, y se lo lanzo a Jorge, en este tipo de asuntos? Si el delito de imprudencia en asuntos de festejos solamente se pena en el caso en el que haya víctimas, me parece que muchas de las imprudencias van a quedar impunes. Probablemente el Código Penal tendría que tipificar la imprudencia como delito de peligro con infracción de reglamento sin resultado, como el conducir muy deprisa, que es un delito contra la seguridad vial. Sin resultado es un delito, pero es un delito solamente de peligro. Debería tipificarse la actividad de los empresarios de actividades lúdicas cuando infrinjan reglamentos y haya podido poner en riesgo la vida de las personas, aunque no exista el resultado. En este caso estamos hablando de la Plaza de las Ventas, de Toros de las Ventas de Madrid, que se ha desplomado esta cubierta. Y La diferencia, Leila, que yo estoy intentando que se me entienda, aunque tiene una complejidad grande, la diferencia es: la plaza de toros se ha hundido sin resultado, porque ha pasado de madrugada. No ha habido víctimas. Nadie paga por esto. Si son a las 3 de la tarde y suele depender del azar, mueren 500 personas y entonces va a la cárcel. Me parece que en este tipo de eventos debería estar tipificado en el Código Penal el delito de peligro en actividades lúdicas. Aquel que quiera organizar un sarao sin las garantías suficientes, como le pillemos, va a la cárcel. Aunque no pase nada. Si pasa algo, le penaremos por lo que ha hecho y además por los resultados. Yo creo que el análisis de Javier desde el punto de vista técnico-jurídico es perfecto. Y si hay una fisura en la legislación, se completa con la proposición de que los delitos de peligro, aún sin resultado, sean sancionados. Pero yo quiero hacer una connotación de otro tipo. Yo creo que todos estos problemas, y me viene a la mente el incendio de una discoteca en la Argentina, el incendio de un supermercado en la Asunción del Paraguay, donde murieron cantidad de gente. ¿Cuál es el problema en definitiva? Y esto va a parecer una simplificación, pero no lo es. Yo creo que este es un problema de la privatización, cuando el Estado va renunciando a los derechos de control, cuando el Estado quiere ganar dinero con las cosas que tiene, alquilándola al que más le paga, las consecuencias que acarrea esta postura, los neoliberales me van a mirar con cierto desprecio, es esto, inevitablemente. ¿Por qué? El Estado no tiene como objetivo superar el aforo previsto. No tiene como objetivo que se cierren las puertas de la discoteca para que no se vayan los que no pagan. El Estado, si hay gente que no paga y pierde el valor de la entrada. Cuando la explotación de estas instalaciones en lugares masivos quedan a riesgo, y esta es la connotación económica que yo destaco, quedan sujetas a flores al señor que alquilaba la discoteca en Santa María, en San Pablo. ¿Por qué se murieron quemados en San Pablo? Porque los señores que controlaban el aforo cerraron las puertas para que la gente no se vaya sin pagar. ¿Por qué pasó lo del Madrid Arena? Porque se superó el aforo. En el Estado no se supera el aforo, se cumplen los aforos. En la actividad privada, sobre todo en este tipo de empresas que no son multinacionales que fabrican motores, que no son empresas de seguro, normalmente son empresas, no digo pirata, pero son empresas que tienen el objetivo del beneficio y de la utilidad, aún rompiendo el aforo, aún cerrando las puertas para que la gente no se vaya, en ganar dinero. Eso lo soluciona, Jorge, aproximadamente el comentario que te hacía yo, que sin ser muy neoliberal, soy un poco más que tú, si te digo que el Estado no tiene por qué montar saraos y que tiene una labor de policía que si controla y existe la legislación suficiente para poner sanciones, incluso penales, a aquel que no cumpla la labor, el Estado lo que no puede renunciar es a la labor de policía. Y en este asunto, en el Madrid Arena, sí hizo renuncia a la labor de policía. Digo, no, mande usted una empresa de seguridad. Claro, el empresario egoísta dice, no, mire, yo traigo a mi primo, que es policía, traigo a mi cuñado, que es médico, traigo médico a mi mujer jubilado, que viene con el hijo, traigo a mi mujer que baila bien
y entonces montamos un sarao. Y vienen 15.000 personas y 13.000 borrachos, porque es que es intrínseco a ese tipo de eventos, el descontrol. No es la ópera, es un sarao de baile nocturno. Es que, enlazando con lo que decía Jorge, ¿cómo puede ser que en una instalación deportiva, propiedad del Ayuntamiento de Madrid, en este caso pública, se alquile para montar una discoteca? Mire usted, una discoteca es otra cosa. Esto, el Madrid Arena, está pensado como instalación deportiva. No se lo puede alquilar usted a un amigo suyo para que se gane 150.000 eurazos limpios, además sin competencia, porque ninguna otra empresa. ¿Por qué no te lo alquilan a ti, Javier, para que tú montes ahí una discoteca? Bueno, el Vicente Calderón también es un... de fútbol y se hacen conciertos. Pero no es público. No es público, no del Estado, es de una sociedad. Claro, el caso de la Plaza de Toros que decíamos, es pública, es de la Comunidad de Madrid, ya he averiguado. Es de la Comunidad de Madrid. No, mire usted, no utilice la Plaza de Toros de las Ventas para hacer un concierto, porque no está pensado para eso. Oye, si tiene la capacidad para hacer un concierto, yo sí te digo... Hágalo con seguridad. Ya que estás tú en el Ayuntamiento de Madrid y que podréis hacer preguntas en la Comunidad de Madrid como partido político, etcétera, etcétera, la pregunta es, ¿y la Plaza de Toros que está diseñada para hacer corridas de toros y que puede albergar un concierto, porque tiene las medidas de seguridad, garantistas, etcétera, etcétera, la comunidad no renuncie a su labor de policía? Y hombre, no alquilemos el techo para poner carteles y no hagamos las pruebas, porque yo no voy a probar si mi hijo soporta debajo del agua 5 minutos. No va a ser que se muera. Pues si ponemos un cartel que pesa más de lo que soporta el techo y se hunde, no suena a casualidad, suena a experimento mal hecho. No suena a un experimento de voy a medir la resistencia del techo, suena a casualidad que nos hemos librado. Y sí habría que hacer una serie de propuestas, y en mi opinión legislativas, que los delitos de peligro, que son impunes por no estar regulados taxativamente en el Código Penal porque no están tipificados. Aquellos delitos que son de peligro, que quiero repetirlo para que se entienda, que se cometen solamente con poner en peligro aquellos valores jurídicos protegidos. Si no está recogido en el Código Penal el valor jurídico protegido, el delito se impune. Perdón, no hay delito. No hay delito. Y sí están recogidos algunos de peligro. Pongo como ejemplo, contra la seguridad vial, contra la salud pública, el tráfico de drogas. Es un delito de peligro. El que trafique con drogas no necesita matar a la gente. Basta con que tenga la droga en su posesión sin tan siquiera llegar a distribuirla. Es un delito de peligro sancionado en el Código Penal. Las actividades lúdicas, en espectáculos públicos, con aforos grandes o con aforos pequeños, con incumplimiento de reglamentos, deberían tener pena de prisión, independientemente del resultado. Y ahí tienen los políticos, y tú eres uno de ellos, un guante lanzado para que se hagan esas propuestas. Pues Rubén Tejedor, periodista y miembro de UPyD, del Ayuntamiento de Madrid, muchas gracias por estar aquí en Onda Ley. Gracias a vosotros. Jorge Raschetti, abogado, gracias. A ustedes. Javier Díaz Aparicio, abogado también, muchísimas gracias por estar aquí en Onda Ley. Nos vemos el lunes. El lunes más.